Cuando hablamos del Dios del pacto, hablamos de un Dios que habla, de un Dios que ama, de un Dios que reina. ¿Sí? Note eso, Dios habla, Dios ama, Dios reina. Dios le habla al hombre por medio de su palabra, que es algo también muy pactual. El pueblo de Israel debía tener conciencia y respeto de la palabra de Dios. Una y otra vez se escucha, porque la boca de Jehová lo ha dicho. La palabra, estas palabras que te mando hoy, habló Jehová Dios todas estas palabras. Es insistente el pacto en hablar de la palabra de Dios. De hecho, Dios creó todas las cosas por su palabra, ¿ok? A diferencia de los dioses paganos, ¿nota cómo Dios se burla de ellos? Tienen boca, pero no hablan. No hay aliento en sus bocas, no hay nada en sus gargantas. Sí, sobre el Dios de las Escrituras habla. Note que esto es importante, hablando incluso de la religión verdadera y las versiones paganas. Ninguna civilización del pasado tuvo un credo fundado en la palabra de sus dioses. Usted no va a escuchar que los griegos decían la palabra de Zeus. No existe eso. No había tampoco aquí entre los mayas o entre los aztecas la palabra de Quetzalcóatl, ¿no? La palabra, no existe eso. Los dioses no hablan, no comunican, no son por esto pueblos del libro. Son pueblos de ritos, son pueblos de muerte, de sacrificio, de tiranía. El Dios del pacto es un Dios que habla, pero es un Dios que ama. Por caridad ha elegido a su pueblo, aun cuando este pueblo le dio la espalda, prefirió desobedecer y cayó en pecado y cayó en condenación, pero a partir de ahí Dios ha estado buscando a su pueblo y buscando reconciliación y reina. Recuerde, no es un pacto entre iguales, no. Es entre un rey y súbditos, y la orden es: sométanse a él todos los pueblos de la tierra, rendidos. Por eso, como reformados, también tenemos que, esto tiene que moldear nuestro pensamiento y nuestra forma incluso de comunicar el evangelio. No debiéramos hacer mucho uso de terminología arminiana, terminología errada, tipo acepta a Jesús. ¿Acepta a Jesús? ¿Cómo? O sea, ¿es este Jesús alguien que anda pidiendo que le des una chancecita? ¿Es este Jesús alguien que anda mendigando atención? ¿Este Jesús es alguien que anda ahí esperando a que tú te decidas por él? ¿O es un soberano que dice, ríndete o perecerás? ¿O es un rey que dice, sométete y vivirás? Porque así es como lo veo yo en el pacto, ¿no? En el pacto es, mira, hay dos formas de vivir. Hoy pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si te me sometes. La maldición, si andas en tus propios pensamientos. Yo no veo como que, bueno, déjame pensarlo, ¿no? Voy a ver si te acepto o no te acepto. No. Ríndete. Someteos. De hecho, la Biblia los salmos están llenos de estos anuncios, ¿no? Él someterá a los pueblos debajo de sus pies. Hay unos salmos que son hasta bastante bélicos. ¿Ya lo han leído? Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan delante de él los que le aborrecen. No suena como que está urgido de seguidores, suena como que él demanda y gobierna, ¿no? En el Nuevo Testamento está el eco de esto. Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el Señor Jesús. Claro, es un Dios de amor, sí, es un Dios de amor que demanda rendición total. ¿Dónde está el pasaje que más habla del amor en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan? El amor
Bueno, no, este es el versículo. No hablo un capítulo completo del amor y el amor es esto, el amor es aquello, el amor, ¿sí? Corintios, ¿verdad? 1 Corintios 13. El amor, el amor, el amor. ¿Ya vio cómo termina 1 Corintios? ¿Ya vio el final de Corintios? Dice esto: el que no ame a nuestro Señor Jesucristo sea anatema. ¿Nota? O sea, la carta donde más se expone el amor termina diciendo, por cierto, el que no ame a este, maldito sea. No hay lugar para puntos medios, no hay lugar para neutralidad. Jesús hablaba así, ¿no? El que no es conmigo es contra mí. El pacto demanda determinación. Oh, si lo sabía Josué, escogeos hoy a quién sirváis. Que les quede bien claro quién va a ser su Dios. Pero él ya había tomado una decisión. Entonces el pacto tiene estos contornos, ¿no? Dios habla, Dios ama, Dios reina. Y aquí vemos estos temas transversales, ¿sí? Señorío, evangelio, reino. Son temas que no se deben contraponer. Si Dios habla, entonces su palabra debe ser acatada. Él manda y nos sometemos a su señorío. Si Dios ama, entonces esto lo deben saber los pueblos del mundo. Hay un Dios dispuesto a salvar. Sí, aquí es donde viene ¿no? Que lo sepa el mundo. Tanto nos amó Dios que envió a su Hijo en sustitución. Sí, Dios ama y ese es el evangelio. Pero por lo mismo, este evangelio no es la noticia de que ha bajado a la tierra un Dios al cual podemos meter en el bolsillo y utilizar a conveniencia. No. ¿Quién ha nacido en Belén? ¿Quién ha nacido en un pesebre? ¿Por quién preguntan los sabios de Oriente? El rey. ¿Dónde está el rey? ¿Y cómo confesamos en el credo niceno? ¿Y su reino? No tendrá fin. Así es que estos son temas paralelos, hermanos, transversales: pacto, señorío, evangelio, reino. Cito a John Frame. Mi hermano Huáscar nos recetó mucho a Michael Horton. Michael Horton es muy bueno. Ya sabe, cada quien tiene sus teólogos favoritos. Yo le receto a John Frame. John Frame, se escribe John Frame. Es también, de hecho fue maestro de Michael Horton. Y luego cada quien agarra sus matices, ¿no? Pero John Frame lo deja muy, muy sencillito en 3 aspectos. Él dice, mira, si hablamos del pacto, bueno, él llama señorío, pero va junto. Tiene 3 aspectos: normativo, situacional, existencial. 3 aspectos. Y estos 3 aspectos, hermanos, si está tomando notas, guárdalos ahí porque van a formar parte de lo que sugeriré al final ya casi de esta intervención acerca de una didáctica pactual, ¿ok? Aspecto normativo, situacional, existencial. ¿Qué podríamos decir de los 3 de manera resumida? Bueno, el aspecto normativo del pacto, pues es el que establece eso. ¿Qué quiere Dios que hagas? ¿Qué mandatos deben guiar tu vida, moldear tu obediencia? Digo, hasta el día de hoy seguimos definiendo la Biblia como ¿qué? ¿Qué decimos? ¿Cómo nos enseñaron en nuestras clases de doctrina? La Biblia es bueno, sí, la palabra, pero decíamos también nuestra regla de fe y conducta. Nota la palabra regla. Es norma. Es mandato, ¿sí? Ese sería el aspecto normativo. El pacto en ese sentido es ley y se debe acatar. Deuteronomio 6, del 4 al 6, es una de las frases que se usan para resumir el pacto y apela a la autoridad de Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el primer mandamiento viene a continuación, ¿no? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Con todas tus fuerzas, perdón. El primer mandamiento es ese. Todo se hace para Dios. Esa es la norma. Todo es para Dios. Esa es la norma a la cual nos queremos someter. Pero luego también está el aspecto existencial. Este tiene que ver con el ¿quién soy? ¿Qué soy? En el pacto, Israel y la iglesia
adquiere una nueva identidad. Eran esclavos, ahora son un reino de sacerdotes y profetas. Eso dice el Señor, ¿verdad? Yo haré con vosotros un reino de sacerdotes y profetas, y me seréis mi especial tesoro. Pablo también dice, en aquel tiempo estabais lejos de la ciudadanía, sin Dios y sin esperanza, pero ahora habéis sido hechos cercanos. En otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Porque claro, el que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva identidad. Ese es el aspecto existencial. ¿Quiénes somos dentro de esta relación del pacto? Bueno, ya dijimos también, somos criaturas, somos súbditos, somos beneficiarios del pacto. Una frase que resume el pacto en estos términos existenciales es Levítico 26:12. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Qué define a Israel? Que son el pueblo de Dios. Eso es lo más importante. Somos el pueblo de Dios. Y a partir de ahí extraen su identidad. Y tenemos el aspecto situacional del pacto también. ¿Qué es el aspecto situacional? Pues como lo dice el término, ¿no? En una situación dada, en un contexto dado, ante una disyuntiva, ¿cómo voy a obrar? ¿Te acuerdas? Delante de ti está la bendición o la maldición. ¿Qué vas a escoger? ¿Es el camino que parece recto, pero su fin es muerte? ¿Es el camino de Jehová? ¿Qué vas a hacer? ¿Un sabio o un necio? Pablo hace eco de esto en Romanos 8, ¿no? Están los que son guiados por la carne y los que son guiados por el Espíritu. ¿Tú cuál vas a seguir? ¿Ok? En esa situación o en tus propias dinámicas de vida. ¿Qué clase de padre serás? ¿Qué clase de esposo serás? ¿Qué clase de emprendedor serás? ¿Vas a ser tramposo o vas a ser justo? ¿Vas a airarte o vas a sosegarte? Siempre tiene que ver con, en una situación dada, ¿cómo voy a proceder? Y por encima de todo, Levítico 19:2 nos habla de la pauta situacional. ¿Cuál ha de ser la pauta? Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Así es que ocúpate de que la manera en que vas a reaccionar sea una manera santa. Y la manera en que hagas negocios sea una manera santa. Y la manera en que corrijas a tus hijos sea una manera santa. Y la manera en que hablas sea en santidad. Y la manera en que te relacionas con alguien sea en santidad. Nota, la santidad es el eje que guía toda situación. La otra sería la necedad y la corrupción. Así es que estos son algunos contornos y entornos en que el pacto opera, ¿sí? Volveré al asunto normativo, situacional, existencial más adelante. También creo que en este punto hay que recordar una doctrina muy importante, la desarrolló más Juan Calvino, que es el triple uso de la ley, ¿sí? El triple uso de la ley. Y hermanos, es que cuando entendemos el pacto, la ley se vuelve algo alentador, algo devocional. Y mire que estoy tratando de usar las palabras con la mayor precisión posible. Para hacer su devocional, muchos hermanos no están yendo a la ley. Están yendo a salmos, por ejemplo, o a sus pasajes predilectos, lo cual está bien. Yo entiendo que hay pasajes predilectos, pero ¿cree usted que hay hermanos que están haciendo su devocional en Deuteronomio? ¿En Levítico? No, porque no los ven con el aprecio de que la ley del Señor es buena. Ahora, ¿qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón, ¿se acuerda? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hermanos, la ley de Jehová debiera ser nuestra delicia. ¿Cuál es el salmo que menos leen los hermanos? 119. ¿Por qué no lo leen? Aparte de porque está muy largo, el tema es la ley. Y como algo en su forma de pensar hace que no vean la ley como la lee el salmista, tenemos un problema, en verdad, hermanos.
Solo cuando entiendes el pacto puedes de verdad leer esas palabras. Al del Salmo 119. Tu ley es mi delicia, más dulce que la miel, más valiosa que el oro y la plata. Ojalá mi corazón fuera guiado por tu ley. Porque claro, la ley, hermanos, es el testimonio del carácter de Dios. Es reflejo de la identidad de Dios. Solo un Dios santo, sabio, justo, haría una ley tan perfecta. Bueno, la ley tiene este triple uso. Usted puede documentarse porque hay mucho sobre esto también, ¿no? Pero el famoso uso restrictivo, que es el que nos pone un freno, porque la palabra de Dios es útil para corregir, ¿verdad? El uso evangélico, que es el que nos hace vernos a nosotros miserables y pecadores y ver a Cristo glorioso y salvador. Martín Lutero le decía una frase que me encanta: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Cristo y vi imposible perderme. Eso es el uso evangélico de la ley. Y el uso instructivo, como niños, ¿no? Ándese por este camino. Me encanta esta frase que usa el Señor en el Antiguo Testamento cuando dice: yo les tomé de la mano y los llevé por el desierto. La imagen es muy tierna. La imagen de un papá que agarra a su hijito y dice: te voy a ayudar a caminar. Te voy a llevar de la mano. De manera instructiva, ¿se da cuenta? Entonces necesitamos volver a este entendimiento de cómo la ley es buena, me pone un freno, que vaya que lo necesitamos. La ley me muestra cuán pecador soy, pero me muestra cuán afortunado soy si Cristo me va a librar de este pecado y me instruye a vivir en santidad. ¿De qué se trata finalmente entonces esto de vivir en pacto, hermanos? Esto de enseñar el pacto, esto de decir, hermanos, esto es importante. O sea, tenemos que repartir la pactomicina en todas las escuelas de formación cristiana para que entendamos cosas importantes. Pero ¿cuál es la más importante? Bueno, hermanos, y ahora paso a lo que es sustancialmente el fundamento de estas hojas que ya le van a enviar el archivo. La vida del pacto, hermanos, es aprender a habitar con Dios. Básicamente, la vida de pacto es aprender a habitar con Dios. Note que a Israel se le llama en el Antiguo Testamento, especialmente en el periodo del Éxodo, se le llama el campamento de los santos, ¿no? Y en Apocalipsis perdura esa terminología, el campamento de los santos. El pueblo reunido y congregado, cada quien en sus tiendas, ¿no? Y Dios habitando en medio de ellos. Recuerde, Éxodo 29, del 45 al 46 dice Dios: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Y repite: para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Gracias, hermano. Note que el término habitar está enfatizado aquí. Habitar. Y no es metafórico. Recuerde, el tabernáculo era la tienda de Dios. Algo así. Todos los judíos en sus tiendas, y en medio del campamento, Dios también con su tienda. Claro, hay que aprender a habitar con Dios. Usted no puede llegar a la tienda de Dios y entrar como si nada. No. Solo los levitas pueden entrar. Y tampoco puede entrar hasta el fondo. No, hay un velo y todavía no ha sido abierto el camino hasta allá. Falta para que eso ocurra la tarde en que Cristo es crucificado y el velo se rasga, ¿verdad? Pero ahí está Dios habitando en medio de su pueblo. El hermano Juan abre su evangelio con las noticias agradables. El Verbo se ha hecho carne y ha venido a habitar entre nosotros. Los que han estudiado el término griego saben que habla de acampar o poner su morada entre nosotros, ¿no? Note cómo este es también opuesto completamente a los mitos del paganismo, hermanos.
Los dioses no habitan con su pueblo, hermanos. Piensen en los dioses griegos. ¿Dónde habitan los dioses griegos? En el Olimpo, lejos, inaccesibles, no se relacionan. Baja de vez en cuando ese Zeus a andar ahí de querendón, violando mujeres y teniendo dioses no legítimos, ¿no? Hijos semidioses. Los dioses nórdicos, se ha puesto de moda hablar de Odín y de Thor. ¿Dónde viven? No viven con su pueblo, no. Viven allá en el Asgard, lejos. ¿Los dioses mayas o aztecas viven con su pueblo o no? Lejos. De vez en cuando allá en Chichén Itzá desciende la serpiente y desciende a pedir sangre y sacrificios. No habitan con su pueblo. Solo el Dios de las Escrituras, el Dios del pacto, habita con su pueblo, camina con su pueblo, cuida a su pueblo, pastorea a su pueblo y, oh sorpresa, muere por su pueblo. Así de solidaria es la relación del Dios del pacto. De hecho, la celebración del Evangelio es la proclamación de que ha nacido aquel cuyo nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. En liturgia, la semana pasada estábamos allá en la Ciudad de México en un congreso de ministros de música. Y usted sabe, estamos celebrando 1700 años de Nicea, 2025, ¿no? Y le contaba a los hermanos cómo el credo y la fe trinitaria no solo es algo que se repite, sino es algo que se canta. Usted sabe la doxología que conocemos, ¿no? Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo Espíritu, como era al principio, es hoy. Esa se conoce como la doxología menor. En liturgia hay dos doxologías principales. La doxología menor, que es esta, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y hay otra doxología que se llama la doxología mayor, así se le ha conocido tradicionalmente. ¿Sabe cuál es la doxología mayor? Es el Gloria in excelsis. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero ¿cuándo se cantó esto? En el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama esta la doxología mayor? Porque ¿cómo dice la Biblia? A Dios nadie le vio, pero el Hijo de Dios le ha dado a conocer. Hemos visto su gloria. El pueblo del pacto ha visto a su Dios caminar entre ellos, habitando entre ellos. Ahora, aclaremos, hermanos, aunque suena esperanzador, alentador y bonito, es algo que va a demandar mucho. Aprender a habitar con Dios es complejo. ¿Cuántos de aquí son casados, hermanos? ¿A poco no le llevó su tiempo aprender a habitar con su esposo o su esposa? Hasta el día de hoy, dice. ¿Verdad que sí? Sí cuesta. Y ojo, que asumo que aman a su esposo o a su esposa. Pero aprender a habitar con alguien es complicado. O sea, vivir con alguien y tener una vida en conjunta, dices, pues es que yo sé que no le gusta, sí le gusta más. Llevo 18 años, que me equivoque, me van a pegar. 18 años aprendiendo a vivir con Martita May. Y no he aprendido todavía todo lo que debo aprender, ¿no? Estamos en ese proceso. A estas alturas yo ya sé que hay cosas que no le gustan a Martita. Y por eso no las hago. ¿A poco no? Porque aprendes que esa persona con la cual habitas tiene un carácter, tiene gustos, tiene cosas que le desagradan. Y como te importa la comunión, la relación, pues dices, está bien. Ya aprendí que hay una escoba para el patio y una escoba para la casa. Y no se le ocurra agarrar la escoba del patio para la casa porque tendremos problemas. Cada cosa tiene lugar. De hecho, yo aprendí que la cocina no es mi reino. O sea, a veces me quiero poner creativo, pero no le mueva. Déjelo. Ella tiene su dominio. Sé que me voy muy chicharito, pero la Biblia habla así. No, aprendes a convivir con nadie, no solo con el matrimonio, hermanos.
Usted ha recibido visitas, ¿verdad? De gente en su casa. ¿Cómo se pone cuando visita una suegra a su casa, hermano? Su suegra. Yo sé que usted goza que su suegra le visite. Y se pone amable, claro que sí. O sea, queremos dar una buena impresión. Sabemos que va a venir la suegra, ¿qué hacemos? Ponte a limpiar, ponte a barrer, ponte a acomodar todo porque hay que dar una buena impresión. Y de verdad, no es ser hipócrita. O sea, queremos tratar bien al huésped. Y cambian las dinámicas en la hora de comer, en el baño. Sí, cuando no hay nadie en el baño colgamos toda clase de trapos, ¿no? Pero cuando viene visita se pone hasta limpio, ¿no? Y en la comida a lo mejor hasta usamos servilleta de tela y cubiertos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la suegra dice, bueno, hijos, ya, gracias por recibirme, ya me voy. Nos vemos en la próxima temporada? ¿Cómo reacciona usted? Y repito, usted disfruta la comunión con su suegra. Asumo que usted ama a su suegra. Pero aún así es un alivio, ¿no? Porque dice, bueno, ya podemos volver a estar chancludos como siempre. Podemos estar otra vez a nuestras anchas como siempre. O sea, note cuán importante es esto. Dios no visita a su pueblo. Dios vive con su pueblo. Dios habita con su pueblo. Dios está en todos los entornos de su pueblo. Usted no puede fingir. No puede aparentar. Tiene que ser santo en toda su manera de vivir. Todo en el campamento de los santos tiene que adaptarse a los gustos de Dios, al carácter de Dios. Por eso habitar con Dios puede ser complejo, hermanos. Siempre bendecido, dichoso el pueblo cuyo Dios habita con él. Pero nos va a desafiar. Y eso es lo que estamos tratando de instruir en el hogar. Porque es en el hogar donde se instruye, ¿no? A nuestros niños. Aquí vivimos coram Deo, ¿no? Ante el rostro de Dios. Pero también en las escuelas de formación y en el púlpito. Siempre es eso, ¿no? Hermanos, el Dios del pacto habita entre nosotros, así es que eso debe influir en cómo vivimos, cómo actuamos, cómo hablamos. Todas las áreas de nuestra vida. Permítame rápidamente bosquejo cómo serían estas implicaciones de habitar con Dios. La idea es que la educación cristiana debe servir al propósito de formar la identidad de los miembros de la comunidad del pacto de tal manera que cada quien conozca y viva bajo las siguientes verdades fundamentales. Vivimos en una historia coherente, bajo una alianza de gracia, disfrutando beneficios inmerecidos, sometidos a los imperativos del Rey, consagrando la totalidad de la vida, produciendo acciones santas y construyendo relaciones sanas, debiera ser ahí, sanas. Es un acrónimo que enlista lo que podrían ser materias de una didáctica del pacto. La historia, la alianza, los beneficios, los imperativos, la totalidad de la vida, las acciones santas y las relaciones sanas. Hablemos de la historia, hermanos. La época en que nos encontramos ha sido etiquetada como posmodernismo. Hay quienes dicen que ya estamos incluso más allá del posmodernismo. Pero alguien define el posmodernismo como la incredulidad hacia las metanarrativas. ¿Qué es una metanarrativa? Un relato que le da sentido a todas las demás historias, ¿sí? Y es que hemos crecido escuchando diversos relatos que pretenden darle identidad y dirección a ciertos aspectos de la vida. En el secularismo, en la educación secularista, nos enseñaron un relato que dice que nosotros venimos de una serie de procesos evolutivos, productos de la casualidad, de especies inferiores que por mera suerte cósmica pues nos trajo a lo que somos ahora, el Homo sapiens, ¿no?
Ese es el relato de la escuela secularista. ¿Qué propósito hay? No, no hay propósito. Todo ha sido casualidad, todo ha sido, pues ahí, bastante suerte cósmica, ¿no? Ese es el relato del secularismo. El famoso ciclo de la vida es nuestra historia. Naces, creces, si alcanzas a reproducirte, te reproduces y mueres. Hermanos, esa historia no tiene ni esperanza ni propósito. Es básicamente el nihilismo en su expresión. ¿De dónde venimos? ¿De la casualidad? ¿Cuál es la norma? No hay normas, somos como animales. ¿Cuál es el destino? Morir. Así es que disfruta lo que hay porque es todo. Ese relato no nos da esperanza. Luego tenemos los relatos victimizantes, porque ya sabe, los gobiernos a veces construyen relatos con base a una filosofía contraria a la revelada de las Escrituras. Y ahí estamos, bueno, nosotros no, pero hay muchos, ¿no?, exigiendo que España se disculpe porque vino y nos arruinó la tan bonita vida que teníamos aquí, comiendo pozole humano, ¿no? No, esta cultura de victimización, pero presente en el esquema de muchos, que somos el pueblo conquistado, el pueblo sometido, el pueblo subyugado. La historia del pacto me dice que yo soy libre en Cristo, que yo soy afortunado, que yo soy heredero de la tierra, hermanos. No un relato victimizante. Y tenemos también esto, no sé si ya los dio, allá en Mérida. Hay mucho estas reuniones que le llaman tsunamis. ¿Ha oído hablar de eso? Tsunamis. Son reuniones donde se junta gente que le gustan las historias estas de anime y mangas y no sé qué. También se disfrazan de sus superhéroes favoritos. No hablamos de niños jugando a los disfraces. Hablamos de gente con barba y bigote que tiene un trabajo, que tiene un título profesional, pero que invierten sus disfraces, cosplay le llaman, inmersos en una fantasía. Pues claro, si la vida ha sido configurada en un relato que es solo naces, creces, te reproduces y mueres, y lo único que hay es esta fantasía de al menos emular a tus ídolos de ficción, pues eso hacen. Y ahí andan vestidos de los Avengers, del Capitán América. Sí. Esta predilección de relatos ficticios a manera de escape que brinda cierto alivio del drama absurdo en que pareciera que se desarrolla la existencia humana. Eso no hay en el pacto, hermanos. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos y predicamos, vivimos en una historia coherente. Esta historia, por cierto, es lineal. A diferencia de los relatos paganos que son circulares, ¿no? Vuelve y vuelve y vuelve a comenzar. No, este tuvo un principio y ha venido desarrollándose hasta que llegará un día final en el cual todas las cosas serán hechas nuevas. Es una historia de esperanza. La miseria no va a ser eterna, la muerte ha sido anulada, nos espera una tierra nueva. Esta historia es una historia donde se antoja estar. De hecho, los calvinistas a veces es una broma teológica. Dicen que podemos ser calvinistas de 6 puntos, no solo de 5 puntos. No sé si has escuchado eso. Calvinistas de 6 puntos. Dice, de estos, los famosos 5 puntos calvinistas, ellos añadirían uno más. Y a este 6º punto calvinista le llaman el mejor de todos los mundos. El mejor de todos los mundos. Fíjese qué interesante. Este, hermanos, es el mejor de todos los mundos que podía haber. De todos los mundos posibles, de todas las historias posibles, esta es la que Dios decidió que ocurriera. En este mundo decidió que su Hijo se encarnaría. En este mundo decidió que redimiría un pueblo. Si hubiera existido otra historia y otro mundo mejor para ese plan divino, estaríamos en aquel y no en este. Pero este es el que hay, porque para el plan de Dios, que es su gloria y nuestro deleite en Él, este es el mejor de todos los mundos. Pues no sé usted, pero eso me alivia mucho. Esta historia es coherente.
En esta historia Dios es soberano. En esta historia la dirección es escatológica. Esperamos el regreso de nuestro Rey. Esta historia es contingente, eso sí. No hay que caer en el determinismo. No, pues ya está todo escrito, ya, ni para qué hacemos. No. Es contingente. Ayer nos hablaba el hermano Huáscar también de esto, ¿no? Hay responsabilidad. Tus obras tienen consecuencias. Claro, siempre es bajo la soberanía de Dios, pero ese es un misterio que tenemos que aprender a vivir con él, ¿no? Note que los judíos contaban una historia en todo. Cuando comían la Pascua, el niño preguntaba, ¿qué es esto? ¿Por qué comemos esto? Y viene un relato histórico, ¿no? Nosotros éramos esclavos, hijo, y el Señor nos sacó con mano poderosa, con brazo fuerte, y hizo papilla a los egipcios. Y mira, estamos aquí, en la tierra de Dios. Me encanta esta parte, Deuteronomio 6, 20 al 25. Mañana cuando tu hijo te pregunte diciendo qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón y Jehová nos sacó de Egipto con su mano poderosa. Jehová hizo señales, milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. ¿Nota? Una historia. Detrás de todo sacrificio, detrás de todo ritual, detrás de la cena de Pascua, hay una historia que está contándose al pueblo, ¿sí? No solo vivimos en una historia coherente. El cristianismo, hermanos, no es solo una narración, sino que es la proclamación de una persona, Jesucristo. No solo es la metanarrativa, es la metarrelación, ¿ok? No solo es el metarrelato, o sea, el relato que abarca todas las historias, sino es la metarrelación, la relación que le da sentido a todas las demás relaciones. Por eso el matrimonio solo funciona cuando ambos están bajo el señorío de Cristo. Por eso incluso la iglesia funciona cuando todos estamos sometidos al señorío de Cristo. De hecho, lo que nos hermana es que tenemos, ¿se acuerda? Un Dios, una fe, un bautismo, un Dios, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es la metarrelación. Somos hermanos, ¿en quién? En Cristo. Cristo es la relación que está al centro de todas las cosas. Conocer a esta persona es lo más importante que hay. Jeremías 23, 24. Jeremías 9, del 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, ¿nota? No, el sentido de la vida no está en tu sabiduría, ni en tu fuerza, ni en tu riqueza. Me suena aquello, ¿se acuerda de? Dinero mata carita, carita mata, ¿no? O sea, hay gente que tiene como que su fundamento en ciertas cosas, que dice Dios, nada de eso. Ni lo que tienes, ni lo que sabes, ni cómo luces. No. Conocerme. El mundo en que vivimos es un mundo consumista, pero lo que debe entender la gente es que no nos falta algo, nos falta alguien. Y este alguien es aquel que ha venido a establecer un pacto con nosotros. Hemos de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros alumnos también en la escuela de formación, que el pacto de Dios tiene un carácter benefactor, una dinámica imperativa y un alcance totalitario. Procedo a explicar de manera breve esto. Bueno, ya lo dijimos un poco antes. Es una alianza de misericordia que concede beneficios, no derechos, beneficios. Por eso no hay lugar para la queja. ¿Por qué nos quejaríamos si ya de por sí es por caridad que el Señor nos da lo que nos da? Pero noten, hermanos, cómo vivimos quizá en la generación más quejosa, egoísta, aburrida, ansiosa, delicada y frustrada de la historia. Todo eso, sí. Tenemos más de lo que nunca tuvieron nuestros padres, abuelos y bisabuelos juntos, ¿eh? Y aún así, tanto vacío, tanta insipidez,
aparte de la queja. En la cultura consumista, nihilista, hedonista, lo que vemos es estos patrones de queja, de menosprecio, de egoísmo, de envidia, de amargura. No, en el pueblo de Dios, no, en el pueblo del pacto se celebra la misericordia de Dios y los beneficios de su pacto. Disfrutamos beneficios inmerecidos. Eso sí, nos sometemos a los imperativos del rey. Esa es una alianza de dinámica imperativa. Él gobierna, Él manda, nosotros nos sometemos. Levítico 18:4, mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis andando en ellos. ¿Quién dice? Nota que a veces tenemos como un problema con la autoridad. Cuando papá deja a veces encargado al hermano mayor de los hermanitos, y el hermano mayor se pone en su papel, no hagas esto, hermanito. ¿Qué dicen los hermanitos? Tú no eres mi papá. Ah, sí, no sabemos eso. Y como adultos también decimos eso a veces, ¿no? Oiga, eso no se hace. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Por eso vemos esta mención al final de muchos mandamientos. Levítico 18:4. Yo, Jehová. Dios está adelantando. Por si alguien dice, ¿quién dice? ¿Quién manda? Jeje. Yo mando. Yo, Jehová. No es una opción. Acátese. Deuteronomio 8:6, guardarás los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Hay que someternos al Dios del pacto. La obediencia tiene que ser una materia importante en nuestras aulas. No para ganar la salvación, no, sino como reconocimiento de quién es quién en esta dinámica del pacto. Es de alcance totalitario el pacto, hermanos. Demanda obediencia total, lealtad total, devoción total, amor total, no fragmentación de la vida, no dualismo, aquella idea de que hay cosas espirituales y cosas seculares, aquella idea de que hay cosas privadas y cosas públicas. No funciona cuando entendemos que en el pacto todo debe ser santificado a nuestro Dios. Todo. Y eso nos va a ayudar pues en contra de ese dualismo que ha hecho que muchas congregaciones caigan en solo un activismo templocéntrico, pero no nos deja ver que en toda nuestra manera de vivir hemos de consagrarnos al Señor. Sí, es un problema. A veces se consagra el mantel, se consagra la mesa, se consagra la banca, pero la vida es la que no está consagrada. Ese es un problema. Tenemos que entender que no, Dios demanda todo de nosotros, la totalidad de la vida. Y nos ordena producir acciones santas. Vivir en santidad, justicia, sobriedad. Eso dice Tito, ¿verdad? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vaya que lo necesitamos. Nuestra sociedad, el mundo está lleno de vicio, hermanos. Y en medio de esta cultura de vicio, nosotros debemos vivir sobriamente, dominados por el Espíritu de Dios. La sociedad está inmersa en la injusticia. Vivimos en el país, usted sabe cuál es el lema de México. El que no tranza, no avanza. Pero somos el pueblo del pacto, ¿no? Nosotros debemos de vivir justamente. Si usted tiene una tortillería, sus kilos, ¿cuántos gramos deben pesar? 1000 gramos. Si usted es un mecánico, tiene que cambiar las piezas que dice que cambió. Si usted es un maestro, tiene que dar clase. No ser aviador, ¿no? Tiene que hacerlo bien. Santidad a Jehová. Y hay mucha vanidad, pero nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino en piedad sobria, justa y piadosamente. Esa triada va a ser importante también. Y hemos de vivir produciendo acciones santas, pero también construyendo relaciones sanas. Sanas. Recuerda que tras la caída, tras la ruptura del pacto de obras,
si algo vino a estar en problemas, en caos, fueron nuestras relaciones. De entrada, el esposo y la esposa empezaron a tener problemas, ¿no? Así lo narra la palabra de Dios. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Las más sobrias interpretaciones. Sí, hermanita. Gracias. Dicen algo así como, tú vas a querer dominarlo a él y él te va a querer dominar a ti. Él te va a dominar a ti. Es un estira y afloja de poderes, ¿no? Con los hijos pasa algo así también. Los hijos se rebelan. Hay violencia en el mundo. Un caos relacional. En el pacto lo que tenemos es reconciliación, hermanos. Somos reconciliados. Puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. En el mundo se oprime, se engaña, se abusa, pero nosotros tenemos un segundo gran mandamiento, no solo el primero, el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es en este escenario donde las relaciones básicas, matrimonio, crianza, familia, constituyen nuestra carta de presentación como pueblo del pacto. Las dinámicas de interacción, nuestros valores que promovemos, el grado de compromiso y la lealtad al pacto, redunda en relaciones sanas, relaciones que operan bien. No debiera haber, hermanos, familias disfuncionales en el pueblo del pacto. No existe, es una contradicción. Las familias del pueblo del pacto funcionan bien, porque Cristo es el fundamento, porque Jehová edifica la casa. Claro, no están exentas de pruebas, no están exentas de dificultades, pero operan bien, porque el fundamento es Cristo. Y ahí entonces la idea, hermanos, la educación cristiana debe servir al propósito de formar la identidad de los miembros de la comunidad del pacto, de manera tal que cada quien conozca y viva en estas verdades. Vivimos en una historia coherente, bajo una alianza de gracia, disfrutando beneficios inmerecidos, sometidos a los imperativos del Rey, consagrando la totalidad de la vida, produciendo acciones santas y construyendo relaciones sanas. No existen más motivos